20 lecciones osadas que te harán despertar fuerte en medianoche. Transforma tu vida en una noche oscura y silenciosa, mientras la luna brillaba con un resplandor sobrenatural. Todo parecía posible. ¿Te imaginas despertar y encontrar que el tiempo se había detenido? Los relojes marcaban la misma hora, las sombras danzaban en las paredes, y el aire estaba cargado de una tensión electrizante. En ese instante, una mezcla de miedo y emoción corría por las venas de los que se atrevían a soñar. Se decía que solo los valientes podrían cruzar la puerta de los secretos que guardaba la medianoche. Un susurro recorrió la aldea, hablaba de 20 lecciones osadas que prometían transformar vidas, lecciones que solo aquellos con un corazón valiente podían aceptar. Las leyendas contaban que cada una de ellas se manifestaba al enfrentar los miedos más profundos. La primera lección era aterradora, sumergirse en el miedo, abrazarlo como a un viejo amigo, pero, ¿qué significaba eso? Horizontes de incertidumbre llenaron las mentes de aquellos que escuchaban. ¿Podrían ellos realmente enfrentarse a sus propios demonios? Las noches se tornaron días, y los días se convirtieron en interminables horas llenas de cuestionamientos. Un estallido en la plaza central sacudió la rutina de los habitantes, gritos de horror resonaron en cada rincón. Una sombra oscura se había materializado, burlándose de todos. Era el guardián de las lecciones, un ser envuelto en oscuridad con ojos que brillaban como brasas. La atmósfera se llenó de murmullos inquietos y manos temblorosas al ver aquello que desafiaba las leyes mismas de la naturaleza. ¿Quién se atrevería a hacer frente a ese ser? ¿Y qué pasaría con aquellos que decidieran aceptar el desafío? Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person was part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Mientras la multitud contenía la respiración, el guardián alzó su mano, revelando un antiguo libro desgastado por el tiempo. Cada página tenía un brillo extraño, un llamado a lo desconocido. Las palabras susurraban secretos que podrían cambiar vidas. Un escalofrío recorrió la espalda de los que estaban allí. Sin embargo, el eco de la voz del guardián resonó en sus corazones. ¿Quién se atreve a seguir el camino hacia la transformación? Una pregunta se cernía en el aire, como una nube de misterio, lista para desatar una tormenta de revelaciones. ¿Quién se animaría a hacer el primer movimiento? ¿Y qué conocimientos osados estarían esperando ser descubiertos en esa oscuridad? El silencio era sepulcral. La multitud se agitaba, incapaz de apartar la vista del libro en manos del guardián. Cada persona sentía el peso del momento, como si la mediocridad de sus vidas estuviera al borde de un abismo y el único camino hacia adelante requería un salto hacia lo desconocido. Con un crujido de páginas, el guardián comenzó a leer. Las palabras flotaban en el aire, como si tuvieran vida propia. La primera lección, confrontar el miedo, resonó con fuerza. La multitud soltó un susurro colectivo, algunos miraron hacia el suelo, esquivando la historia que les era ofrecida. Pero otros, con la mirada fija y el corazón latiendo con fuerza, sentían un llamado interno que no podían ignorar. Entre ellos, estaba Sofía, una joven de espíritu indomable, que había pasado toda su vida sintiendo que no encajaba. Cada día era una lucha, una batalla que nunca había querido pelear. Ahora, frente a la criatura de sombra, la promesa de transformar su vida casi resonaba en su pecho. Tal vez este sea el momento, pensó, apretando los puños. El guardián continuó, la sombra que lo envolvía pareciendo cobrar vida a medida que hablaba. Enfréntate a tus sombras. Mira cara a cara tus miedos más oscuros. Solo así podrás renacer. Sofía sintió un escalofrío, un nudo en su garganta, pero también una chispa de valentía. Era su oportunidad. Con el corazón en un puño, dio un paso al frente, rompiendo el silencio que había atrapado a todos. Los murmullos aumentaron. Yo quiero aprender, declaró, su voz resonando potente entre la multitud. La mirada del guardián se centró en ella, con una mezcla de aprobación y desafío. ¿Estás lista para lo que eso significa?, preguntó, su voz grave y profunda como un trueno lejano. ¿Estás preparada para aceptar lo que hay dentro de ti? Sofía sintió que la presión se acumulaba en su pecho. Recordó todos los momentos de su vida, cada fallo, cada miedo, una ola de emociones la invadió. Sí, respondió con firmeza. Estoy lista. Mientras los murmullos comenzaban a disolverse, el guardián hizo un gesto con su mano, invitándola a acercarse. Sofía se sintió valiente, pero también vulnerable. La distancia entre ella y el guardián se acortó, y a medida que lo hacía, la atmósfera parecía vibrar con energía. Recuerda, enfrentar tus miedos no es fácil. Desechará lo que creías ser y obligará a salir a la luz lo que ha estado enterrado. Con esas palabras,
El guardián abrió el libro, mostrando un pasaje que brillaba cada vez más intensamente. Los demás la observaban, algunos con envidia, otros con admiración. Nadie se dio cuenta de que, mientras Sofía daba otro paso hacia su destino, una niebla oscura comenzaba a rodear los pies del guardián. Algo estaba pasando. Algo que podía desatar un caos inimaginable. «No lo hagas», gritó alguien en la multitud, pero ya era demasiado tarde. La niebla estalló, liberando una energía oscura que se precipitó hacia Sofía. El aire se volvió denso y frío. Su corazón latía con fuerza, había tomado la decisión correcta. Mientras la oscuridad se apoderaba de la plaza, un grito surgió de las profundidades de la multitud. Todo el mundo se volvió para mirarse, se dio cuenta de que nunca había estado tan cerca de perderlo todo. La sombra del guardián empezó a transformarse, adquiriendo una forma más definida y aterradora. Sofía comprendió que enfrentarse a su miedo era solo el comienzo. La lección que había decidido aceptar ya no se trataba solo de ella, una pesadilla colectiva estaba a punto de desatarse. Y a lo lejos, un eco resonó, «Bienvenida al despertar». El guardián sonrió, pero en su expresión había un peligro latente. Esto no ha hecho más que comenzar. La oscuridad se deslizaba a su alrededor como un manto helado. Sofía sintió el agarre de su miedo apretar su pecho. Un estremecimiento le recorrió la columna, pero no podía dar marcha atrás. La multitud se había transformado en un espectador silencioso, una marioneta que no podía moverse. Las sombras, antes solo una advertencia, ahora eran un espectro tangible, un monstruo que se alimentaba del terror. El guardián, alzando la vista, parecía más una criatura de su propia creación que un guardián de sabiduría. Su mirada penetrante y oscura buscaba en los ojos de Sofía algo que ella no entendía. «Has pedido entrar en el abismo», dijo con voz grave. «¿Estás segura de que estás lista para lo que vendrá?» Sofía centró su mente, intentando encontrar el coraje que había sentido antes. «Estoy lista», repitió, aunque su voz temblaba. En su interior, un grito de angustia resonaba, pero lo ahogó. Era un momento crucial, ahí estaba, frente a su peor pesadilla y lo desconocido. La niebla se hizo más espesa, girando a su alrededor como un torbellino oscuro. Sofía sintió como algunos en la multitud retrocedían, buscando refugio, sus rostros llenos de terror. Aún así, había aquellos que miraban con fascinación, como si la valentía de Sofía despertara algo en ellos. Tal vez, pensó, esa era la clave, enfrentar el miedo podría liberar no solo su espíritu, sino también el de los demás. De repente, luces brillantes comenzaron a chisporrotear dentro de la bruma. Un espectáculo hipnótico que casi la hizo olvidar su miedo. ¿Qué era esto? Ajustó la vista, cada destello parecía danzar en un juego salvaje. Fue entonces cuando entendió. Los destellos no eran solo luz, eran fragmentos de lo que había reprimido, experiencias y emociones que habían afectado su vida. Se dio cuenta de que lo que sentía no era solo miedo, era el conglomerado de todos los momentos felices y dolorosos unidos en un caótico remolino de luz. Ahora susurró el guardián, dibujando en el aire un gesto mágico que parecía romper la neblina. Debes elegir qué sostener y qué liberar. Las luces parpadeaban, casi solicitando su atención. Una se acercó a ella, envuelta en calidez. Un recuerdo de la infancia, una risa, una tarde bajo el sol. Sofía sintió un fogonazo de esperanza y amor, pero al mismo tiempo, otras figuras empezaron a surgir de la sombra. Siluetas que se arrastraban, llenas de dolor y arrepentimiento. Abandonos, fracasos, traiciones. Ellas también eran parte de quien era. Tenía que elegir. ¿Qué eliges, Sofía?, cuestionó el guardián, su voz resonando en su alma. ¿Te aferraremos a la esperanza o te hundiremos en el dolor? ¿Por qué no puedo tener ambos?, se preguntó con firmeza. Ambos son parte de mí. El guardián sonrió, admirando su respuesta mientras la oscuridad temblaba a su alrededor. Eres más fuerte de lo que crees, dijo. Pero entonces, con un movimiento brusco de su mano, comenzó a liberar aún más sombras y luces, creando un despliegue de caos que podía consumir todo a su paso. Sofía sabía que la lección no era solo para ella. Los rostros en la multitud reflejaban su propia lucha. No tengo miedo, gritó, sintiendo la fuerza revivir dentro de ella. Pero los ecos del pasado resonaban, desdibujando sus palabras con amenazas. La plaza retumbó, como si el universo entero se balanceara entre dos mundos. Recuerda, Sofía, a veces, confrontar el miedo significa enfrentarse a uno mismo en su forma más cruda. La risa del guardián resonó, un sonido perturbador, mientras la oscuridad empezaba a girar alrededor de ella, creando un ciclo interminable. Debo dar un paso más, se dijo, sintiéndose al borde de una ruptura. Mientras la realidad se desvanecía, la oscuridad se acercaba, y un nuevo grito surgió del caos. Un instante donde todo parecía suspendido. ¿Estás lista para vivir la lección más difícil? El momento de despertar ha llegado, resonó el guardián, y antes de que Sofía pudiera reaccionar, el torbellino oscuro la absorbió por completo. La multitud observó, atrapada entre el miedo y la esperanza.
Y en algún lugar del abismo, un nuevo eco resonó. ¿Era la voz de Sofía o algo más? Las sombras de su elección estaban por caer. Las sombras se arremolinaban como un torbellino voraz, devorando cada rayo de luz que Sofía había intentado sostener. El abismo la rodeaba como un ecosistema de dolor y deleite, con recuerdos danzando en una tensión feroz. Sentía que cada fragmento se atrapaba en su piel, pulsando con fuerza. La angustia por un momento la llenó, haciéndola cuestionar su elección. ¿Qué había hecho al querer enfrentarse a todo esto? El guardián la miraba, su rostro ahora se había convertido en un mosaico de incertidumbre y desafío. La oscuridad se nutre de lo que no afrontas, Sofía. De tu miedo, de tu rencor puede salir intacta esto. No sé, murmuró, casi sin poder contener el temblor en su voz. Era como si una mano gélida le cerrara la garganta, ahogando su determinación. Pero dentro de ella, un contraataque comenzaba a gestarse. La risa de su infancia, el abrazo protector de su madre, destellos de amor que en la distancia parecían luchar contra la vorágine de sombra. Recuerda, nunca se trata de lo que liberas, sino de cómo lo enfrentas, susurró el guardián, desvaneciéndose en la bruma. Sofía sintió su ausencia como un vacío que la empujaba aún más a la incertidumbre, los ecos de la multitud se tornaron en murmullos confusos. Sus palabras eran espinas en su mente, preguntándole si realmente estaba lista para enfrentarse a lo peor de sí misma. Pero antes de que pudiera reflexionar, una serie de luces estallaron frente a ella. Estos destellos comenzaron a vislumbrar figuras más definidas, eran momentos de su vida, cada uno con su propia energía, risas, lágrimas, logros y fracasos. Un par de sombras se acercaron, figuras que solían ser amigos, o lo que alguna vez pensó que eran. Sus rostros reflejaban decepción. Nos fallaste, decían en coro, como un eco sordo que reverberaba en su memoria. Sofía sintió que el peso de la culpa se deslizaba hasta su pecho. Pero en el instante en que las sombras la tocaron, un recuerdo potente surgió ante ella, una promesa no cumplida, una palabra no dicha. La angustia se transformó en determinación. No puedo dejar que me definan, gritó, resonando en el abismo como un trueno. Soy más que mis errores. Soy más que mis miedos. Una luz brillante emergió de su interior, empujando las sombras hacia atrás. Sofía se vio rodeada de un resplandor reconfortante que parecía aniquilar el frío que la envolvía. La multitud la miraba, asombrada, viendo cómo la oscuridad se partía en fragmentos y sus halos resplandecían con cada palabra que ella pronunciaba. Estoy viva. Y mis caídas me han enseñado a ser fuerte. Mis sombras me han dado forma, sí, pero no me poseen, gritó. Algo dentro de ella hizo clic. Las luces que antes parecían caóticas comenzaron a unirse, formando un puente de colores brillantes que las sombras no podían alcanzar. Pero entonces, un grito desgarrador atravesó el aire. Era el sonido de una voz conocida, una mezcla de desesperación y súplica que se intensificaba con cada eco en el abismo. Sofía sintió su corazón detenerse por un instante. Era su madre. Era su amiga. Era una señal de que no todo estaba resuelto. Debo irme, se dijo a sí misma, luchando contra el llamado del abismo que la engullía de nuevo. Esa voz, tan familiar, tan dolorosa, le decía que había más que enfrentar, y justo cuando comenzó a avanzar hacia la luz, la bruma se tornó un torrente oscuro una vez más. Las sombras estaban en su punto más feral. Vuelve aquí, rugieron, atrayéndola con fuerza. Sofía sintió una energía frenética reunirla en un punto de inflexión. Las luces y sombras se debatían a su alrededor. La batalla estaba lejos de acabarse. ¿Qué es lo que realmente quieres? Resonó la voz del guardián, ahora distante. Y en esa pregunta, Sofía supo que debía decidir, perderse en la comodidad del olvido o luchar por los que amaba. La decisión estaba a un paso de su mente y su corazón, pero el tiempo se deslizaba lejos de ella, como arena entre los dedos. Quedaba un dilema, un último eco que debía enfrentar. ¿Podría realmente ser capaz de lidiar con el dolor ajeno, ese que había mantenido tan fuertemente oculto? La plaza estaba en silencio, expectante, mientras los ecos de su elección resonaban por la oscuridad. El silencio fue reemplazado por un murmullo creciente, como si las sombras mismas intentaran susurrar secretos que Sofía no estaba lista para escuchar. El aire se tornó espeso y caliente, y por un momento, se sintió atrapada en un laberinto de pensamientos oscuros. Su mente se debatía entre la desesperación y el deseo de salir adelante. Sofía, volvió a gritar aquella voz desgarradora, haciéndola temblar, y la osadía que había surgido de su interior comenzó a desvanecerse. También sintió un tirón en su pecho, un dolor familiar que le recordaba a su madre, a lo que había dejado atrás. La luz que la rodeaba vaciló, como si las sombras intentaran devorar su fuerza. Deberías pensar en lo que realmente quieres, insistió el guardián, cuya imagen parecía brillar débilmente en la distancia. Las decisiones tienen consecuencias, y no todos son tan fáciles de manejar. Sofía cerró los ojos, sintiendo el gélido aliento de la oscuridad. En su mente,
Las imágenes de los momentos cruciales de su vida comenzaron a entrelazarse. El rostro de su madre, bañado en lágrimas cuando tuvo que dejarla ir. Su mejor amiga, mirándola con decepción tras una discusión que había desgastado su amistad. Las culpas la acosaban como en un juego macabro que no podía detener. Ninguno de ustedes puede decidir por mí, gritó, desafiando las sombras que arremetían a su alrededor. Pero la bruma se tornó más densa, y de repente, aquellas figuras tristes comenzaron a materializarse, formando un círculo a su alrededor. Eran las versiones de sí misma que había dejado atrás, todos los fracasos, cada temor y dolor, fijados en sus rostros como una pesada carga. «Eres solo una cobarde», murmuró una de las sombras, haciéndose más próxima. «Siempre te escondes». Su corazón se aceleró, había certeza y desasosiego en aquellas palabras. La intensidad del momento la atrapó y Sofía sintió que todo lo que era, todo lo que había logrado, comenzaba a desmoronarse como un castillo de arena arrasado por el oleaje. Sin embargo, un nuevo impulso brotó de sus entrañas. «No más», se dijo. La imagen de su madre volvió a aparecer, pero esta vez con un brillo de orgullo en sus ojos. «Nunca fui una cobarde, siempre fui una luchadora». Con esa afirmación, el resplandor en su interior ascendió de nuevo, como un destello de luz en un oscuro túnel. «Voy a afrontar mis demonios», gritó, desafiando el vacío que la rodeaba. Las sombras retrocedieron, y un nuevo camino comenzó a abrirse. Con cada palabra de valor que pronunciaba, las figuras tenebrosas se desvanecían, como si su propia luz estuviera disolviendo la oscuridad, pero el estruendo del tumulto no se apaciguó. Un nuevo eco se levantó, un llamado más agudo y doloroso. «Sofía, ayúdame». La voz retumbaba, y esta vez, no era solo una figura del pasado, era alguien a quien realmente amaba. La desesperación le atravesó el alma. «No puedo dejar que vuelva a perderse», pensó, mientras la urgencia crecía en su pecho. Las sombras, debilitadas por su determinación, pero aún muy presentes, las echaban en un acoso cada vez más intenso. Debía moverse, y rápido, con un corazón palpitante y la mente más clara que nunca, Sofía dio un paso hacia adelante, dispuesta a enfrentar no solo sus propios miedos, sino también el dolor que todavía la atenazaba. Pero el abismo retumbaba, y sabía que la lucha sería feroz. «Voy hacia la luz, hacia quien me llama», gritó nuevamente, consciente de que no solo su vida estaba en juego, sino la vida de aquellos a quienes realmente amaba. El puente de colores que había creado tembló a su alrededor, y las sombras parecían replegarse, pero el eco de la voz era más fuerte que todo lo demás. La pregunta que la atormentaba seguía insistiendo en su mente: ¿podría salvar a quien amaba y, al mismo tiempo, enfrentarse a su propia oscuridad? Esa respuesta era un camino que debía recorrer ahora, cuando ya estaba al borde del puente luminoso. Un grito de horror surcó el aire, haciendo que sus pies se detuvieran en seco. Al girarse, se encontró cara a cara con el rostro sombrío del guardián, quien finalmente reveló la verdad oscura que había estado escondiendo. ¿Podría realmente haber una segunda oportunidad? La figura del guardián se mantuvo erguida, su mirada penetrante atravesando el caos a su alrededor. «Sofía», su voz resonó, cada palabra cargada de un eco que parecía desprenderse de un abismo de secretos. «Deja que te cuente sobre las puertas que una vez decidiste cerrar. Las que tú misma forjaste para protegerte». Las sombras retorciéndose a su alrededor parecían temer esa revelación, su oscuridad se tornaba más tenue, pero el pánico comenzó a apoderarse de Sofía. «¿Qué sabes de mí?», cuestionó, su voz temblando, entre la desesperación y la curiosidad. «Sé que anhelas lo que perdiste», respondió el guardián, acercándose un paso. «Tu madre, tu amigo, incluso momentos perdidos en la batalla que nunca peleaste. Pero hay más en juego de lo que imaginas». Las palabras del guardián abrieron viejas heridas en el alma de Sofía. Imágenes de su madre antes de partir, sonriendo mientras le decía que fuera valiente, inundaron su mente. Y el recuerdo de su amiga, con lágrimas en sus ojos, llamándola cobarde, se convirtió en un eco carcomiendo su corazón. Comprendió que no solo luchaba contra las sombras, sino también contra las decisiones que había tomado, las elecciones que habían moldeado su vida. «Basta», gritó, sintiendo como si su vida estuviera siendo despojada en cada palabra del guardián. «No voy a ser una prisionera de mi pasado. No voy a dejar que esto me destruya». El guardián sonrió, desvaneciéndose en una serie de luces que chisporroteaban mostrando fragmentos de su vida pasada. «Pero el pasado siempre cobra vida. Tienes que enfrentarlo, Sofía». La imagen de momentos felices se entrelazaba con sus pesadillas, esos recuerdos dolorosos vibrando con una verdad oscura que la hacían tambalear. Sofía cerró los ojos un instante, enfocándose en su respiración. «Si tengo que hacerlo, lo haré», se dijo a sí misma, recuperando la firmeza en su voz. «No solo por mí, sino por los que amo. Tendré que encontrar la manera». Con determinación renovada, se giró hacia el puente, sintiendo que la luz seguía pulsando con fuerza. «Voy a salvar a quien me llama», dijo resoluta,
antes de dar un paso hacia el vacío, el brillo del puente iluminando su camino. Pero en ese momento, algo cambió. Las sombras comenzaron a alzarse nuevamente, envolviendo el puente en una neblina oscura, como si quisieran tragárselo. No. Sofía sintió un nudo en el estómago. Podría ser que la oscuridad intentara batirla una vez más. La voz desgarradora sonó nuevamente, resonando con más fuerza, como si un grito de socorro estuviera atrapado entre las sombras. A medida que avanzaba, las figuras comenzaron a manifestarse, sus rostros diagnosticando el dolor, el tono apagado de su madre, la tristeza en los ojos de su amiga, todos gritando recuerdos que dolían. «Mamá». Sofía exclamó, alcanzando con la mano hacia la nube de sombras que se arremolinaba. En ese instante, la figura de la madre emergió del manto oscuro, su rostro luminoso, pero sus ojos llenos de preocupación. «Hija, estás a punto de cruzar una línea», advirtió, su voz resonando con la solemnidad de los que han conocido el sufrimiento. Sofía sintió que su corazón se estrujaba, la incertidumbre pesando en su pecho. «No puedo perderte otra vez», murmuró, el dolor atravesándola como una punzada. Podría realmente arriesgarlo todo. Podía hacerse a sí misma la promesa de no volver a ser la cobarde que había dejado atrás. La voz del guardián resonó en su mente. «A veces, el camino hacia la luz está lleno de sacrificios. ¿Estás dispuesta a dejar ir lo que amas?». Haciendo frente a la verdad, Sofía apretó los dientes y reafirmó su paso hacia el puente. «Lo haré, aun si duele». Aquella decisión empezó a crear una grieta en la oscuridad que la rodeaba. La voz que le llamaba se volvía más fuerte, y Sofía sintió que, por primera vez, estaba realmente abriendo la puerta hacia su destino. Pero justo cuando creía avanzar al final del puente, las sombras se agitaron violentamente. La niebla se espesó, y la bruma que la rodeaba se transformó en risas burlonas que resonaban en su mente. «¿Crees que es tan fácil salir?», dijo una voz y de la oscuridad emergió una figura oscura que hizo que Sofía retrocediera. Aquella sombra era el reflejo de su propio miedo, un aviso de lo que todavía le aguardaba. «Esto es solo el comienzo», advirtió la figura, sus ojos destilando malicia. Sofía supo que hacer frente a su pasado sería solo uno de los muchos retos que tendría que superar. ¿Podría realmente enfrentarse a esa parte oscura de sí misma, o el precio de descubrir la verdad sería mucho más alto de lo que estaba dispuesta a pagar? Con cada latido de su corazón, una nueva pregunta surgía. Estaba lista para enfrentar la peor versión de sí misma. El viaje apenas comenzaba y el destino aguardaba. Las neblinas oscuras comenzaron a girar en torno a Sofía, casi como si las sombras tuvieran vida propia. Su corazón latía con fuerza, cada pulsación resonando con el eco de su duda. La figura se acercó, su risa burlona sonando como un crujido de ramas muertas. ¿Te atreves a cruzar? ¿A romper esas puertas que han mantenido a raya a tus demonios? Sus palabras eran suaves, casi seductoras, pero impregnadas de un veneno que la hacía tambalear. «Soy más fuerte de lo que crees», respondió Sofía, aún temblando. La idea de enfrentar su propio temor era aterradora, pero también le producía un extraño tipo de valentía. Aquella figura era su sombra, un testigo de sus momentos de duda y de sus decisiones espinosas. «No dejaré que me controle». «¿De verdad lo crees?». La risa resonó de nuevo. «¿Crees que puedes avanzar sin mirar atrás? El pasado es un compañero constante, Sofía. Siempre te seguirá». La sombra levantó una mano, y las memorias distorsionadas de su infancia comenzaron a volar a su alrededor. La risa de su madre, los gritos de su amiga, las miradas de decepción, las imágenes la aturdieron, provocando que su mente se inundara con sentimientos de culpa y temor. Pero, en medio de la tormenta emocional, una chispa de resolución comenzó a arder. Como si un sistema de defensa anticuado se encendiera, Sofía sintió que la oscuridad ya no podía controlarla. Se obligó a no apartar la mirada. «Soy quien soy por todo esto», afirmó, su voz firme, desafiando a la sombra que la atormentaba. «No me iré a ningún lado. Este es mi tiempo de sanar, de luchar. No tengo miedo de enfrentar lo que soy». «¿Cuánto te gustaría que fuera así?», murmuró la sombra, acercándose aún más. «Pero, ¿qué pasaría si te dijera que lo que temes de ti misma puede ser aún más aterrador de lo que imaginas? Hay secretos en tu mente que has enterrado tan profundo que ni siquiera puedes alcanzarlos. Tal vez la cobardía que tanto negaste es mucho más real de lo que crees». Sofía sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Las palabras eran veneno en sus venas, insidiosas y penetrantes. Pero algo dentro de ella hacía eco, un eco de la valentía que había decidido asumir. «No te creo», respondió, apretando los puños. «Tu poder se basa en el miedo, y apagaré esa luz en cuanto dé un paso más». El aire se volvió pesado, y la sombra se detuvo, como si supiera que había encontrado a alguien decidido a luchar. «Entonces prepara tus armas, Sofía», dijo con voz oscura. «Esta batalla no es solo conmigo. Es contigo misma, con tus ideales, tus fallas, y lo que dejaste atrás».
Estás lista para descubrir lo que verdaderamente eres. Sofía respiró hondo, en ese instante sabía que no podía retroceder. El puente brillaba detrás de ella, su luz pulsando como un faro en la tormenta. Sin embargo, la figura oscura se convirtió en un oponente que no podía ignorar. Puedo enfrentarte, dijo con fuerza, su corazón latiendo rápido en su pecho. Este no es solo un camino hacia la luz, es también una lucha por mi identidad. Las risas se desvanecieron y la figura oscura pareció hesitar por un momento. Sofía vio una rendija de duda en su rostro. Era como si, por un breve instante, la sombra temiera el poder de su determinación. Sin embargo, el silencio fue roto abruptamente por un grito que vibró a través de la oscuridad. Aquella voz desesperada resonó en su interior, y Sofía sintió la urgencia de avanzar. No puedo dudar más, dijo para sí misma, tomando un paso decidido hacia adelante. Pero la figura oscura se interpuso, dispuesta a revelarle la verdad que había temido toda su vida. Espera, se escuchó la advertencia, pero Sofía no se detuvo. El eco resonó en sus oídos mientras el suelo empezaba a desquebrajarse a sus pies. Las sombras se retiraron, pero el horror que experimentaba se convirtió en un grito claro de su propio ser. Tendría el valor para atravesar el umbral de la verdad y enfrentar lo peor de su historia, o lo que estaba por revelarse la aplastaría. La pregunta flotaba en el aire, amenazando con desvanecer todo rastro de esperanza. Al borde de la decisión, Sofía miró hacia el abismo que se abría delante de ella, y se dio cuenta de que el verdadero reto estaba a punto de comenzar. El corazón le palpitaba, en sus manos estaba el poder de escribir su propio destino, pero al mismo tiempo, también la amenaza de perderlo todo. La lucha definitiva se acercaba. Las sombras se agitaron frenéticas a su alrededor, como si estuvieran esperando el momento perfecto para tragarse a Sofía. Ella respiró hondo, sintiendo el frío en sus pulmones, una mezcla de terror y determinación que pulsaba en su pecho. El abismo frente a ella no era solo un vacío, sino una promesa de revelaciones, una invitación a desnudarse ante sus propios fantasmas. ¿Qué estás dispuesta a perder, Sofía? La sombra, acercándose de nuevo, parecía burlarse de ella, su voz cuando cual sirena en un mar de dudas. Las palabras le atravesaron como dagas, y Sofía sintió que se tambaleaba, pero no podía rendirse. No más. Estoy lista, declaró, su voz resonando con un nuevo poder. No permitiré que me detengas. Es hora de que yo decida que quiero ser, sin tu influencia. Con cada palabra, el suelo debajo de sus pies se estabilizaba, cada poro de su piel vibrante en respuesta a su desafío. La sombra se rió. ¿Crees que tienes el control? Estás a punto de abrir una puerta que tal vez jamás debiste tocar. Los ecos de tu pasado son gritos que ya olvidaste. ¿Cuán fuerte será tu valentía cuando enfrentes lo que realmente eres? Las risas llenaron el aire, y Sofía se dio cuenta de que eran ecos de sus propias inseguridades. A lo largo de su vida había vivido huyendo, pero este era un nuevo capítulo. En su pecho, la confianza empezaba a apagar el eco de la risa burlona, llenándolo en su lugar con una resonancia distinta, la fuerza de su verdad. Con un paso hacia adelante, sintió como las sombras se encogían, sintiendo el peso de su desafío. No estoy aquí para obtener respuestas fáciles. Busco enfrentar mi oscuridad en su totalidad. Y estoy dispuesta a ver las partes de mí que he ignorado. El abismo ante ella se expandió, como un portal que absorbía la luz. Una luz que emanó de su propia esencia. Sin embargo, la sombra todavía no se rendía. ¿Estás preparada para recordar? La figura se movió con rapidez, y un haz de recuerdos reprimidos empezó a surgir, lágrimas, enfados, traiciones. Cada una de esas imágenes era un corte, un roce de lo que había sido. Sofía cerró los ojos brevemente, dejando que las memorias se deslizaran por su mente como sombras danzantes. Pero en lugar de dejarse llevar por la tristeza, se sintió sacar fuerza de su dolor. Lo aceptaré. No puedes usarme a tu antojo. Soy más que mis recuerdos. Soy lo que decido ser hoy. Un estallido de energía pura surgió de ella, y el viento comenzó a fermentar alrededor, levantando las nubes de oscuridad. La sombra pareció tambalearse, sorprendida por esta nueva energía. Un silencio inquietante se apoderó del entorno. Sofía sintió que el puente comenzaba a temblar, el eco de las memorias volvió, pero esta vez midió su fuerza. Cada imagen se tornaba más clara mientras la luz de su propio ser la iluminaba. La alegría de sus risas perdidas mezclada con el dolor de sus pérdidas, cada fragmento se convertía en un ladrillo que edificaba su fortaleza. Repentinamente, comprendió algo vital: el miedo no es mi enemigo, es su maestro. Y estoy aquí para aprender. Con una resolución que llevaba impresa desde dentro, finalmente dio un paso hacia el abismo. El suelo vibró más intensamente, un pulso que advertía de la llegada de algo imponente. La figura oscura se desequilibró al ver que aquella chica despojada de miedo continuaba su avance. No puedes avanzar, gritó, intentando aferrarse a lo que una vez fueron cadenas de Sofía, pero ella ya había atravesado el límite.
La luz brillante de sus verdades comenzó a fusionarse con la oscuridad, y Sofía, ahora de pie en medio del abismo, dejó escapar un grito de liberación. Estaba lista para descubrir lo que había debajo de la superficie, lo que realmente definía su identidad. En ese instante, un rayo de luz atravesó el oscuro horizonte y, antes de que pudiera comprenderlo, el abismo empezó a transformarse. Pero lo que emergió de las profundidades fue más de lo que Sofía podría haber anticipado. Mientras las sombras se retorcían a su alrededor, la pregunta era inminente: ¿qué verdades le esperaban en las profundidades del abismo? ¿Y quién sería ella al salir de esta experiencia? La lucha apenas comenzaba. El resplandor envolvente del rayo de luz fue como una explosión de colores en el horizonte oscuro. Sofía sintió que las paredes del abismo palpitaban, como si el mismo lugar estuviera vivo, absorbiendo su energía y devolviendo una vibración aún más intensa. Las sombras se dispersaron con temor, retrocediendo ante el poder que había encontrado dentro de sí misma. Un susurro resonó en su mente, una voz antigua y sabia que parecía salir de las mismas entrañas del abismo. Lo que temes no es tu final, sino tu comienzo. Debes despojarte de lo que no te sirve para renacer. Con cada palabra, la luz se hacía más brillante, y Sofía se sintió más conectada con sus emociones, recordando lo que había dejado atrás. Las risas de su infancia, la calidez de su abuela, los momentos que una vez la hicieron sentir viva surgiendo de sus recuerdos. Pero también estaban las sombras, traiciones de amigos, los miedos que había alimentado y la soledad que tantas veces la había envuelto. Esto es solo un juego, gritó la sombra, ahora más distante. Crees que la luz puede protegerte, que has ganado. Pero las sombras nunca se van realmente, solo esperan el momento adecuado para volver a devorarte. Las palabras rompieron el hechizo dulce de su recuerdo, y un escalofrío recorrió su espalda. La voz de la sombra se convertía en un eco amenazante, lleno de incertidumbre. Sofía sabía que debía enfrentarse a esas partes de ella misma, no para eliminarlas, sino para integrarlas, para encontrar un equilibrio. Con toda la determinación que pudo reunir, extendió las manos hacia la luz que la rodeaba. No te temo, murmuró, su voz resonando en el abismo. Soy quien elijo ser, no lo que has intentado imponerme. De pronto, la transformación comenzó. La luz se arremolinó a su alrededor, formando un torbellino brillante que la envolvía, y con cada giro, las sombras empezaron a contraerse, revelando figuras. Eran imágenes de personas que había amado y perdido, rostros de recuerdos que la atormentaban. Pero en lugar de sentir dolor, Sofía sintió compasión. Cada lágrima, cada risa compartida, cada desilusión abrieron espacios en su corazón. Se dio cuenta de que cada fragmento de su historia estaba interconectado, como hilos en un tapiz. Ella era más que sus vivencias pasadas, era un crisol de emociones, aprendizajes y batallas. La luz que la envolvía crecía más intensa, iluminando cada rincón de su ser. Acéptalas, murmuró la voz del abismo, ahora más suave. Son parte de ti. La oscuridad y la luz coexisten. Solo al aceptarlas podrás renacer. Los ecos de las sombras se desvanecieron mientras Sofía comenzó a comprender que no sería fácil. Había un camino tremendo por delante, y esas figuras del pasado no serían las últimas que tendría que enfrentar. Pero eso no importaba. Se sintió fuerte, lista para abrazar cada parte de su ser, incluso las que lastimaban. Un temblor repentino recorrió el abismo, como si la propia tierra reflejara su inquietud. La luz brilló aún más, enviando chispas que iluminaban el entorno, pero también el suelo bajo sus pies se rompió, revelando un pasaje oscuro en el que el eco del pasado parecía cantar. Antes de que pudiera pensar en dar un paso atrás, una profunda voz resonó: si te atreves a seguir adelante, deberás aceptar lo que vendrá. ¿Estás lista para enfrentarlo todo? Sofía sintió un nudo en su estómago, alternando entre el terror y la emoción. La luz titilaba, y ya estaba en la encrucijada de su destino. Con una resolución renovada, se endureció. Soy suficiente. Sí, estoy lista. Con un salto, se lanzó hacia el pasaje oscuro, dejando atrás las sombras, pero sabiendo que la verdadera batalla apenas comenzaba. Algo aguardaba en esa oscuridad, algo que podría cambiarlo todo. ¿Qué secretos desvelaría? ¿Qué nuevos desafíos estaban por venir? La oscuridad la devoró, y el eco de su corazón resonó en el silencio. Todo era posible. Pero el verdadero horror de su pasado estaba aún por desenterrar. Las sombras aún danzaban, pero Sofía ya no sentía miedo. La oscuridad, que antes la había envuelto como una prisión, era ahora un campo de batalla. Su corazón latía con fuerza, pero en lugar de angustia, había una determinación evidente. Sabía que había llegado el momento de elegir no solo su destino, sino el de aquellos que la rodeaban. Con cada paso que daba en este pasaje oscuro, comenzó a recordar todo lo que había aprendido. La voz del guardián resonaba en su mente, un recordatorio de la lección más profunda: la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de enfrentarlo. La luz que había encontrado no solo iluminaba su camino, también era un faro para los demás,
aquellos que aún permanecían atrapados en el mismo abismo. Al llegar al final del pasillo, una luz tenue comenzó a filtrarse, y con ella la figura de una mujer conocida. Sofía la reconoció de inmediato. Era su madre, cuya voz había anhelado y cuya sabiduría siempre había guiado su vida. Hija, dijo su madre con una voz cálida, has recorrido un largo camino. Pero no olvides, no estás sola en esto. Sofía sintió un torrente de emociones. Las sombras a su alrededor comenzaron a murmurarse entre sí, ahora inquietas por la presencia de la luz maternal. Tienes que recordar que enfrentarte a lo que has perdido es parte de renacer. No se trata solo de ti, Sofía. Se trata de todos los que te han amado y de la luz que aún vive en ellos. Las palabras de su madre resonaron en su interior, y Sofía se sintió más fuerte. Comprendió que su viaje no era solo su propio despertar, era el llamado a todos aquellos que se habían perdido. Sin pensarlo 2 veces, extendió su mano hacia su madre. Necesito llevarnos a todos hacia la luz, exclamó, y en ese momento, la energía en el aire cambió, las sombras comenzaron a disolverse, los rostros de quienes había perdido emergieron de las penumbras, cada uno trayendo consigo retazos de sus historias. Si me necesitas, estoy aquí, dijo su amiga, juntas podemos enfrentar lo que venga. Sofía sintió que una red de amor y apoyo la rodeaba, una conexión renovada que le daba poder. El abismo comenzó a vibrar, y con determinación, Sofía avanzó. La luz creció, cada paso era un eco de sus elecciones, de su valor. La oscuridad se retorcía a su alrededor, pero ahora comprendía. No necesito huir de ustedes, dijo a las sombras que quedaban. No puedo perder lo que fui, pero tampoco permitiré que eso me defina. Una ola de energía se propulsó en todas direcciones, rompiendo las cadenas que la habían mantenido cautiva. La oscuridad empezó a desmoronarse, y una corriente de luces brillantes emergió. En un instante, todos los recuerdos, tanto buenos como malos, se amalgamaron en una danza hermosa, iluminando el espacio. Cuando finalmente se detuvo, Sofía se encontró rodeada de un brillo resplandeciente. La esencia de cada persona que había amado la envolvía, sus risas y lágrimas se entretejieron, formando un caleidoscopio de colores que llenó el abismo. Y en medio de todo esto, el guardián apareció, una sonrisa astuta en sus labios. Tú has hecho lo que muchos no pueden, Sofía. Has abrazado tanto la luz como la oscuridad. Puedes renacer. La transformación no termina aquí, pero el verdadero desafío de tu vida comenzará desde este momento. Sofía sintió un profundo respiro, como si el peso del pasado se hubiera desvanecido. Abrir las puertas de su ser no solo había sido un acto de valentía, había sido un acto de amor. Miró a su madre y a su amiga, sintiendo el calor de su apoyo y comprendiéndolo todo. Esto es solo el principio de un nuevo viaje, declaró con firmeza. Y mientras esa luz seguía emitiendo un fulgor intenso, supo que estaba lista para enfrentar cualquier reto, cualquier sombra que pudiese cruzarse en su camino. Con un último vistazo a su pasado, alzó la cabeza y sonrió. Las sombras se desvanecieron y, al dar el paso que la llevaría hacia su futuro, el abismo que una vez fue su prisión se transformó en un camino de flores. Sofía era libre, libre para vivir, amar y, sobre todo, libre para ser quien realmente era. Todo estaba en su lugar, y en un susurro de la brisa, la noche se iluminó con un nuevo amanecer. Al fin, había despertado en medianoche, y el viaje apenas comenzaba. Ahora te necesitamos a ti. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y, por favor, comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para hacerlo. Esto es solo el comienzo, y solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.